Muy bien, muy buenos días alumnos. Entonces, vamos a empezar el tema de la semana número 5, que es el tema de la densidad. Es uno de los capítulos muy importantes que hablamos del tema de la densidad porque es una propiedad física llamada también intensiva también, que es una propiedad muy importante, donde vamos a juntar la densidad sobre la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces podemos decir que es una propiedad intensiva y física que compara la masa y el volumen de un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero saber la densidad de un cuerpo, lo que voy a hacer es una división entre la masa y el volumen, sabiendo que la masa tiene estas unidades y el volumen estas unidades, ¿no? Entonces, la masa utilizamos pues los kilogramos, las libras, las onzas, utilizamos, el volumen utilizamos los mililitros, el litro. Entonces, básicamente, ¿qué unidad utilizamos? Cuando utilizamos entonces la densidad, yo puedo decir que la masa vendría a ser gramos, por ejemplo, si utilizo gramos, y el volumen tendría que ser centímetros cúbicos o mililitros. Si yo utilizo la masa como kilogramos, el volumen va a ser litros. Tiene que estar siempre de acuerdo con esas unidades. Entonces, si yo sé cuáles son las unidades, no va a haber ningún problema en esta parte. Entonces, la masa está en esas unidades que tú ves a la izquierda y el volumen está en las unidades que tú ves a la derecha. Los metros cúbicos, el litro, los mililitros, cuánto es la valencia o el valor de esos términos. Las unidades más comunes. Cuando nosotros hablamos de las unidades más comunes, hablamos de que tenemos varios cuerpos, varias sustancias que tienen una densidad ya muy conocida, determinada en otras palabras, por tabla. Más utilizado es el agua, por ejemplo. El agua, la densidad del agua es 1. No se van a olvidar ese tema. La masa a la unidad, la densidad del agua es 1. Ahora, cuando hablamos de densidad, ¿a qué se refiere densidad también? Cuando hablamos de densidad nos referimos a los cuerpos que se introducen, por ejemplo, en el agua. Si yo sé que hay un cuerpo que introducido en el agua se va hasta el fondo, entonces se dice que ese cuerpo tiene mayor densidad que el agua. Pero si yo cojo un cuerpo y lo mando a ese vaso con agua y flota, quiere decir que ese cuerpo tiene mayor densidad que el agua. Entonces repito, si un cuerpo se va hasta el fondo, se dice que ese cuerpo tiene mayor densidad que el agua, y si flota, se dice que ese cuerpo tiene menor densidad que el agua. ¿Correcto? Mayor hacia el fondo, y si flota, tiene menor densidad que el agua. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Me pide la densidad de ese cuerpo. Presenta una masa de 250 gramos y un volumen 200 centímetros cúbicos. ¿Correcto? Centímetros cúbicos es un sinónimo de mililitros. El profesor Javier trabaja mucho con sinónimos, así que hay que estar muy atento por eso. Entonces, ¿qué hago? La masa de 250 gramos, el volumen 200 centímetros. ¿La densidad qué es? La división masa sobre volumen, siempre y cuando tenga las unidades. Gramos, centímetro cúbico, correcto, no hay ningún problema. Entonces, se eliminan ceros, quinta y quinta, me sale entonces 5 cuartos, y esta división me sale 1,25 gramos por centímetro cúbico. Ya, 1 gramo por centímetro. ¿Correcto? Ya está. Entonces no se van a olvidar. La densidad es masa sobre volumen. La masa tiene que estar en gramos y el volumen tiene que estar en centímetros cúbicos o mililitros. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la ficha. Todos con su ficha al costado, por favor. En esta ficha hemos puesto problemas teóricos y prácticos que vamos a solucionar a continuación. La número 1, por ejemplo, me dice, la unidad de la densidad según el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Nosotros trabajamos a veces en densidad, en las unidades gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro, pero en el sistema internacional le pone como kilogramo por sobre metro cúbico. Número 2. La densidad es una propiedad específica, intensiva, se podría decir, dentro de las propiedades hay esa propiedad, ¿correcto? De las propiedades tenemos dos tipos de propiedades, ¿no? Físicas y químicas. Intensivas, extensivas. Intensiva vendría a ser la específica. 3. El alcohol. ¿Qué podría ser? El alcohol, cuando está dentro, cuando tú echas al agua, ¿flota o se va hacia el fondo? Flota, ¿cierto? Entonces, como flota, se dice que es menos denso que el agua, menos denso que el agua, menos denso que el agua. Número 4. La densidad caracteriza la materia, ¿cierto? Es una característica de la materia. Cuando queremos saber qué cuerpo es más denso o menos denso, entonces decimos la densidad.
Número 5. La densidad no depende de la masa, depende del volumen. Porque si yo tengo masa, yo tengo volumen, no puede haber densidad. Depende del volumen, no de la masa. Número 6. A 4 grados Celsius, la densidad del agua siempre va a ser 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque ese valor siempre se va a dar en el agua. Y a esa temperatura mucho más todavía. Copien, por favor, la primera parte. Seguimos entonces. Entonces ya tenemos las 6 primeras. No se olviden, siempre la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Número 7. Vamos a relacionar entonces. Yo digo, el agua, su densidad es 1 gramo por mililitro, y el alcohol es 0,8, la gasolina es 0,67 y el mercurio es 13,6. Esa es la respuesta. El número 8, la masa está con kilogramo, el volumen con metro cúbico, el peso está con newton y la densidad con kilogramo por metro cúbico. Número 9. Vamos a indicar verdadero o falso. ¿La densidad es una propiedad extensiva? No, es una propiedad intensiva, hemos dicho. ¿El alcohol es más denso que el agua? ¿Es más denso? No, es menos denso que el agua, porque flota. Acuérdense bien, el cuerpo que flota es menos denso que el agua, y el que se va hacia el fondo es más denso que el agua. ¿La densidad del hielo es mayor que la del agua? No, es menor porque va a flotar el hielo, ¿cierto? Va a flotar en el agua. ¿El mercurio es más denso que el aceite? Verdadero, eso sí es verdadero. Número 10, verdadero o falso. La densidad es una propiedad química, falso, es una propiedad física. Una propiedad física. Según el sistema nacional, la densidad se mide en kilogramos por litro, falso, ¿no? Hemos dicho kilogramo por metro cúbico, si se acuerdan, ¿no? La magnitud de densidad es aditiva, no, es falso. Aditiva quiere decir que se suman varias densidades, ¿no? No es aditiva. ¿El papel es más denso que el agua? Falso también. Copia, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos entonces avanzando, ¿ya? En estos problemas prácticos, atención entonces. ¿A cuántos grados Celsius la densidad del agua es máxima? A 4 grados. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? A 4 grados Celsius la densidad es 1 gramo por metro, por centímetro cúbico, ¿se acordarán? ¿No? 12. ¿Cuántos gramos contiene 20 mililitros de agua? Problema práctico, que va a venir hoy en la práctica. Densidad es igual a masa sobre volumen. Gramos, centímetros cúbicos es equivalente al gramo por mililitro. Son iguales, ¿correcto? La densidad del agua es 1 gramo por mililitro, por teoría. Entonces yo digo, la masa es igual a densidad por volumen, despejando la fórmula. Entonces, la densidad del agua es 1, volumen dice que es 20 mililitros, la multiplicación me sale 20. ¿Correcto? La masa es igual a densidad por volumen. En la número 13, ¿cuántos gramos, nuevamente, masa? Contiene 100 mililitros. ¿Mililitros qué vendría a ser? El volumen del alcohol. Densidad 0,8. Densidad, masa es densidad por volumen. Densidad por volumen. Sería 0,8 por el volumen, 100, me sale 80. Número 14. ¿Qué volumen contiene? Ahora, ¿cómo despejamos volumen acá? Volumen es igual a masa sobre densidad, porque despejamos la fórmula nada más. Entonces tengo 40 gramos, que es la masa,
y la densidad 0,8. División entonces entre ellos me sale 50 mililitros, porque los gramos se eliminan. Y la número 15 y final, acá así, atención todo el salón. Atención todo el salón acá. Un recipiente de 100 mililitros vacío tiene una masa de 300 gramos. Ah, ya. Ese recipiente vacío entonces, vacío, tú pones tu recipiente, lo han pesado ese recipiente, y dice que pesa 300 gramos. ¿Está bien? La masa del recipiente, es decir, es un peso regular, ¿no? Es un vaso muy pesado, 300 gramos. Si se llena con un líquido, lo llenas con un líquido, la masa es 500 gramos. Ajá. Si yo le sumo un líquido dentro de ese vaso, la suma total, es decir, el líquido más el recipiente total, me pesa 500 gramos. Pregunto, Salón, ¿cuánto vale la masa del líquido? 200, porque es la diferencia. Yo para trabajar densidad necesito la masa del líquido en cuestión. Ya tengo la masa del líquido entonces. El volumen me lo dan, que vale 100 mililitros. Densidad entonces, la masa del líquido sobre el volumen del líquido. 200 gramos sobre 100 mililitros. Y esto me sale a 2 gramos por mililitro. Muy bien, cópiaselo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta?